Bienvenidos a una nueva reacción de terror en Tumbao Terror. Estamos en el canal de AlexPH y hoy vamos a reaccionar a los casos más perturbadores de toda Latinoamérica. Hace un tiempo reaccionamos a los más perturbadores de México, me impactó muchísimo y hoy vamos con toda Latinoamérica. Buah, esto va a ser una locura, seguro que returbio. Sabemos que en toda Latinoamérica hay un registro inmenso de cosas siniestras y perturbadoras. Vaya. De hecho, hice un video especial hablando de los casos más perturbadores de México. Ese es el que nos vimos. Brutal ese vídeo, Dios, me impactó muchísimo. Pero hace una semana estaba viendo una historia que me hizo preguntarme cuáles son los casos más perturbadores de Latinoamérica. Bien, hoy quiero iniciar esta serie y explorar algunos de estos casos. Así que, como siempre, iremos de lo menos turbio a lo más oscuro. Bien. Comenzamos por algo suave, ¿no? A ver. Hay datos perturbadores sobre guerras, catástrofes o hechos mundialmente conocidos. Pero hay otro tipo de casos los cuales creo que son aún más inquietantes, y son aquellos no tan conocidos pero que suceden de forma inesperada. En este caso me refiero a un error insignificante que causó un gran caos en Colombia. Joaquín Merchan era este chico de 25 años empleado de la panadería Nutibara de Chiquinquirá, Colombia. Bien, pues Joaquín trabajaba como panadero y se aseguraba que cada noche al finalizar la jornada recibiera el cargamento de harina que sería usado para preparar el pan de la siguiente mañana. Vale. Así que la noche del 24 de noviembre de 1967 llega el camión como todos los días. Joaquín lo recibe y regresa a la mañana del siguiente día para comenzar a hornear, cuando nota algo extraño. Pero no. Por cierto, ¿qué tipo de harina era? Allí en Colombia, el tema harina le da mucha importancia. Unas horas después sale de la panadería. Y horas después, mientras va por la calle, cae al suelo frente a todas estas personas. ¿What? Pero lo peor viene días después, cuando en las noticias se descubre algo inquietante. No me jodas que llevo razón y es otro tipo de harina. Este es uno de los casos más extraños y perturbadores de Colombia. Pero, ¿qué sucedió aquí? Bien, regresemos un poco. Como vimos, en la mañana del 24 de noviembre, Joaquín había recibido un cargamento de harina. Ahora, en el cargamento además de la harina venían otros costales de mercancía. No me jodas. Y el chofer le menciona a Joaquín que también traía un encargo especial de un amigo. Luego de esto ambos se despiden. Y a la mañana del 25 de noviembre Joaquín llega temprano para comenzar a preparar pan y luego hornearlo. Pero aquí se da cuenta de algo. Lo que llama la atención del chico es que la harina tiene un olor difícil de describir. Minutos después llega Aurelio Fajardo, jefe de Joaquín y dueño de la panadería. En cuanto cruza por la puerta, Joaquín va con él y le dice que la harina tiene un olor extraño. Aurelio va hacia los costales de harina, toma un puñado y luego la huele, pero inmediatamente le responde a Joaquín que no tiene nada extraño y que todo es normal. Hostia, porque Aurelio sabía lo que era a lo mejor. Luego de esto le ordena continuar preparando pan, así que Joaquín no dice nada más y sigue las instrucciones de su jefe. Un par de horas después la panadería comienza a sacar el pan del día. Aurelio está en el mostrador cuando de la nada Joaquín llega y le dice que se siente mal. En este punto Aurelio se molesta y le dice que no tiene nada, que está muy joven para sentirse mal. Bro, vaya jefe de mierda Aurelio, tío. Y que continúe trabajando. Así que en otras palabras no estaba tomando en cuenta lo que le decía su empleado. Se lo cargó. Pero aquí es donde pasa algo curioso. Los siguientes minutos transcurren. El malestar de Joaquín escala poco a poco. Pero a pesar de esto, el chico sigue sacando el pan del horno y tras terminar de hornear todo, sale de la tienda para entregar pan a domicilio. Aurelio se queda en la panadería. En las siguientes horas comienzan a llegar varias personas, principalmente niños que habían salido de clases y pasaban por el lugar antes de ir a casa. No. Llegó un momento donde la panadería se atascó de gente, pero aún así Aurelio pudo atender a todos, y horas después cerró el negocio. Todo iba bien hasta que de la nada el Hospital San Salvador, el único en el municipio, comienza a llenarse de pacientes. Menudo pendejo el Aurelio. Todo adentro era un caos. La escena en los pasillos del hospital era aterradora. Y para hacerlo peor, solo había 3 doctores en todo el hospital. Pero, ¿qué era lo que ocurría? Solo 3 Bien, al principio llegaron un par de pacientes que decían sentirse mal del estómago. Luego llegaron otros diciendo que tenían un fuerte dolor de cabeza. Pero en menos de una hora llegaron más de 80 personas con escalofríos, vómito y colapsando frente a todos. Lo más triste e inquietante es que muchas de estas personas eran padres que llevaban a sus hijos en brazos pidiendo auxilio desesperados. Pero lamentablemente muchos de estos no llegarían a tiempo,
y 100 personas terminarían perdiendo la vida. ¡100! Es una locura este caso y es el menos turbio de los que vamos a ver. O sea, ¿cómo cojones una panadería puede pasar eso, tío? O sea, ¿cómo se te cuela eso y el pendejo del jefe dice, no, está bien, sigue haciendo pan? Bro, ¿eres tonto? ¿Qué te pasa? Parece mentira que seas panadero. ¿Cómo no te das cuenta de que eso no es harina? 80 de estos eran niños. Dios. Así que algo desconocido estaba atacando a la población del municipio. ¿Pero qué era? Bien, entre todo el caos los doctores corrían y hacían llamadas a otros hospitales para pedir apoyo. Mientras hacen esto comienzan a hacer estudios, y de pronto se dan cuenta que toda esta gente ha sido envenenada. El problema es que no tenían ni idea de cómo era posible. De hecho, durante todo este día en las noticias no paraban de hablar del incidente. Había decenas de teorías sobre lo que había ocurrido. Por ejemplo, se mencionaba que quizás alguien había puesto veneno en los tanques de agua de varias casas. Pero en serio, veneno. Y al beber del grifo habían ingerido esta toxina. Otra teoría mencionaba que algo había sucedido con los empaques de leche y que esta estaba contaminada. Incluso se llegó a pensar que había un gran virus en el aire el cual era letal e hizo que muchos no quisieran salir de casa en las siguientes horas. Buah, tío, qué peligro. No te puedes fiar ya ni de la peluquería, ni de la panadería de la vuelta de la esquina en tu barrio, ¿eh? Porque, madre mía, que pase algo así. Es que cuando menos te lo esperas en este mundo, cualquier cosa random, lo menos imaginable, puede pasar. Todos son peligros alrededor, loco. Pero, como dije, al final de esto morirían 100 personas y un total de 800 más habrían sido envenenadas. Es una locura. Las autoridades estaban desesperadas por encontrar al responsable de esto, y de hecho en los siguientes días fueron armando las piezas hasta que lograron encontrar al culpable. Pero lo que descubrieron fue extraño. Bien, pues resulta que luego de investigar se dan cuenta de que estas 800 personas habían consumido pan de Nutibara. Luego de esto se pensó que el pan traía heces de rata y que esto causaba que todos se enfermaran. De rata no. Pero la realidad era algo mucho peor. Ahora, al llegar a Nutibara, las autoridades comenzaron a interrogar a Aurelio, pero este rápidamente mencionó que él no tenía nada que ver con la preparación del pan. Ese tío, ojalá lo hayan encarcelado, tío. Nada que ver con la preparación del pan, pero eres el jefe y eres el que le dio la orden a tu empleado, ¿no? Eso es harina, está bien. Y que Joaquín era el responsable de prepararlos y hornearlos. Le echa la culpa todavía al empleado, el cabrón. El problema es que el chico había salido a hacer las entregas. Y no solo eso. De hecho, cuando Joaquín iba a mitad del trayecto entregando pan en las casas, comenzó a correr desesperado al hospital, debido a que no aguantaba el malestar. Pero mientras lo hacía, colapsa en la calle frente a todas estas personas, y un par de minutos después pierde la vida. Normal. Así que las autoridades se habían quedado sin respuestas. Sí, claro, si perdieron la vida 100 personas y él que estuvo manipulando y haciendo el pan de cerca, pues se lo cargaron también, tío. Pero lo siguiente que hacen es examinar cada uno de los ingredientes en el pan. A ver, ¿qué era? En el caso de los huevos y la leche descubrieron que todos eran frescos. Vale. Pero cuando llegan a la harina se dan cuenta que esta tiene un olor extraño. Y no solo tenía un olor extraño, sino que había partes que estaban húmedas. Aquí es cuando todo cobra sentido. ¿Era lo que todos pensamos, la harina, o era otra cosa? Bien, pues resulta que aquella noche del 24 de noviembre aquel encargo especial que llevaba el chofer eran estas cajas con botellas de cristal, solo que estas traían algo conocido como Folidol. No me jodas. Y se rompieron algunas y mojaron la harina, ¿no? No me jodas. Un insecticida bastante poderoso. ¿Y cómo mierda vas a transportar un puto insecticida junto a harina? O sea, ¿qué sentido tiene eso, tío? Se usa en campos de cultivo. De hecho es tan potente que para usarlo hay que estar en una zona ventilada, usar mascarilla, guantes y no ingerir alimentos durante su uso. Por Dios. Este veneno incluso tiene una gran etiqueta con un esqueleto advirtiendo que es letal. Pero lo que había ocurrido en realidad era que aquel amigo del chofer le dio estas cajas de botellas llenas de Folidol. Solo que jamás mencionó que este era un veneno con el que había que ser cuidadoso. Aquí ser hijo puta, ¿eh? Así que durante el trayecto una de estas botellas se rompe dejando caer unas cuantas gotas encima de la harina. Mojó la harina. Luego de esto Joaquín la recibe. Al siguiente día prepara panes. Luego come uno de estos. Y más tarde saldría a entregarlos. Pero locura. Desgraciadamente murió en el camino. ¡Qué locura! El incidente de la panadería Nutibara es uno de los eventos más siniestros de Colombia.
Pero hay otro suceso el cual ocurrió en gran parte de Latinoamérica. Es una tremenda fumada este primer suceso. Bueno, siguiente, a ver. Y en mi opinión Pero hay otro suceso el cual ocurrió en gran parte de Latinoamérica. Y en mi opinión es uno de los más brutales de la historia. Durante los 70s y luego de la Segunda Guerra Mundial ocurriría un suceso inquietante entre Rusia y Estados Unidos. Este crearía una serie de eventos perturbadores en gran parte de Latinoamérica, y duraría más de 10 años. Pero un poco de contexto. La ideología del comunismo quería ser erradicada por Estados Unidos, así que durante este periodo nació la Guerra Fría. Ahora, aunque todo esto ya fue un conflicto que casi escala a un evento mundial aterrador, afortunadamente se pudo detener, por así decirlo. Pero desde los 70s hasta los 80s Estados Unidos lanzó varios operativos con la CIA en países aliados. Uno de estos fue algo llamado la Operación Cóndor. Esta operación fue aterradora y ha querido ser eliminada de los registros de todos los países involucrados. Lo curioso de esta operación es que nació debido a que varios países de Latinoamérica tenían miedo de que Estados Unidos usara bombas atómicas en ellos. Así que, sin poder hacer nada, gran parte de Latinoamérica fue entrenada para poder repeler atentados de todo tipo. El problema de estas tácticas es que se basaban en la represión, violencia, y en otras palabras eran terribles. Podríamos pensar que estas serían usadas para combatir las fuerzas de otros países, ¿cierto? Bueno, no realmente. En realidad estas estaban enfocadas en ser usadas con cualquier persona de Latinoamérica que tuviera una ideología diferente a la de Estados Unidos. ¿En serio? Pero, ¿qué tan terrible y perturbador fue este caso? Solo por su ideología. Bueno, un poco más de contexto. Los países en los que se realizó la Operación Cóndor fueron Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil. Seguro que si sois de LATAM habréis escuchado hablar de esto alguna vez o lo enseñarán en historia en el instituto o colegio, ¿no? A todos estos se les daban armas de forma clandestina y debían obedecer ciegamente a Estados Unidos. De hecho, la primera fase de la Operación Cóndor duró 5 años, pero lo perturbador comenzaría el 25 de noviembre de 1975 en Chile. Todos los países involucrados firmaron este documento, que durante años se intentó hacer desaparecer, debido a lo terrible de esta operación. Por ejemplo, entre algunas de las cosas que se hacía era cazar personas entre fronteras, espiar ciudadanos y asustarlos en caso de que pensaran diferente. Pero en casos más extremos se harían crímenes de los cuales actualmente no hay ningún culpable. Dios, solo por pensar diferente, cabrón. Libertad, carajo. Todo esto iría escalando, hasta que meses después el gobierno de Estados Unidos ordenaría implementar otras tácticas. Bien. Pero todo esto comenzó a volverse un caos. Ahora, lo primero que se hizo fue crear una gran base de datos en Latinoamérica. Tío, encima se aprovechan los de Estados Unidos por tener más poder sobre los demás, tío. En ella tenían información específica de grupos religiosos, movimientos sociales, personas que estuvieran en contra de este tipo de represión, y prácticamente todo aquello que levantara sospechas. Pero en otras palabras, tanto Estados Unidos como estos países comenzaron a ponerse paranoicos, así que buscaban cualquier pretexto para acusar a sus ciudadanos. Parece mi ley ese. Esto hizo que poco después se inventaran castigos y torturas, y es perturbador de leer. Por ejemplo, encontré historias que hablan de que a quienes encontraban sospechosos de esto, el gobierno simplemente los desaparecía. Acho, los silenciaba. Y sus familias jamás volvían a saber de ellos. En otras ocasiones también a bebés como forma de amenaza. Tío, también se habla, ¿pero y qué culpa tienen los bebés? Habla de varias personas que fueron secuestradas y luego abusadas por militares. Pero además también se llevaba a estas personas a sitios que parecían normales, pero luego, digamos que se usaba cualquier tipo de tortura en ellos. Qué gentuza, o sea, que la gente de poder cometa los crímenes, eso ya sí que no sé ni describirlo, o sea, es que ya no es un civil criminal, sino gente de poder, militares y todo, cometiendo crímenes. ¿Qué? Aún si se descubría que estas personas eran inocentes. Por ejemplo, había un taller llamado Automotores Orletti en Argentina. Este funcionaba como uno de estos sitios fachada. Pero lo más perturbador acerca de la Operación Cóndor, en mi opinión, son los famosos vuelos de la muerte. Estos consistían en que las autoridades entraban a la casa de las familias, iglesias o lugares de trabajo. Luego se llevaban a todos a un avión, y un par de horas después, a mitad del mar y a miles de metros de altura, todos eran arrojados. ¿Qué?
cojones? ¿Esto es real? Hasta que finalmente morían ahogados. Para cuando terminó la Operación Cóndor en los 80, se calcula que más de 400,000 personas fueron detenidas. 30,000 más simplemente desaparecieron y 50,000 más murieron. Fue una locura de gente, son muchísimos. Como dije, uno de los casos más brutales de Latinoamérica. Sin duda. Pero el siguiente caso es uno de los más inquietantes que podemos escuchar. Pero este caso podría ser el que más ha afectado a más gente, ¿no? Es una locura de gente, tío. El Cartel es un podcast y programa de la radio en La Mega, Injusticia. una estación de Colombia. En el programa se presentan temas variados. Otra vez Colombia. Pero una de sus secciones más curiosas y destacadas es una en la cual reciben llamadas de teléfono con historias de terror, sucesos misteriosos o cosas de humor. Ahora, el programa siempre ha sido así, pero por ahí de 2010 Daniel y Héctor, quienes eran los conductores de estos años, estaban haciendo el programa cuando sucedió algo misterioso. Al día de hoy no se sabe cómo fue posible esto, y de hecho el suceso sería tan perturbador que Discovery Channel lanzaría un episodio especial de esto. Pero, ¿de qué les estoy hablando? ¿Aló, la amiga? Hola, ¿mi abuelita? Una niña. ¿Cómo? ¿Abuelita eres tú? Abuelita. Abuelita. Intentaba llamar a la abuela. ¿Qué es eso? No me asuste, Contreras, con sus llamadas locas a esta hora. ¿Quién habla? Abuelita. No. Abuelita. ¿What? ¿Aló? Maldita sea, no me vas a asustar. ¡Aló! Abuelita. Un día durante el tiempo de llamadas, a eso de la 1 a.m., Daniel y Héctor toman una en la cual escuchamos a esta niña pequeña angustiada. Esto es paranormal, este caso. Se encuentra hablándole a su abuelita con estos sonidos como de distorsión. Ahora esta no decía nada más, y la llamada se corta luego de casi 40 segundos. Al principio Daniel y Héctor toman esto como una broma. El único detalle extraño es que una niña de esta edad marcara a esta hora, y que no quisiera participar en el programa. Bien tarde. La llamada no tiene nada de especial, y realmente no ocurre nada más, así que los conductores continúan como siempre hasta que el show termina. Al siguiente día comienza de nuevo el programa, y en las primeras llamadas que reciben las personas le preguntan a Daniel y Héctor qué fue esa llamada con la voz de niña, y si esto se trataba de una broma. Los conductores explican que no tienen ni idea de lo que había pasado, pero de pronto la línea cambia. Esto no estaba planeado por nada de eso. La niña gritando. Abuelita. ¿Está creído? Abuelita. ¿Cómo les pasa? Abuelita. Quiero mi abuelita. Falleció la abuela. Bien, pues en esta segunda llamada escuchamos una vez más a la misma niña. ¿Y por qué llamó? Solo que ahora parece llorar diciendo que quiere a su abuelita. Pero aquí es donde este evento se vuelve aún más extraño. Ahora, de acuerdo con varias personas que escuchaban el programa, al momento de esta segunda llamada comenzaron a ocurrirles cosas raras. Por ejemplo, a quienes se iban en coche se les apagaba el motor. ¿Qué? A quienes estaban en casa se les iba la luz, o simplemente se escuchaban sonidos de golpes en las ventanas. Era un fenómeno curioso, pero aquí ocurre algo más. Luego de escuchar ambas llamadas, estas se enviaron a examinar a Edwin Robles, un especialista en psicofonías, y lo que encontró fue... bueno, veamos un poco más. Hola. Así que luego de un día de estar analizando la llamada, Edwin manda este archivo de audio reproducido en reversa. ¿Y no se podría analizar de dónde provenía esa llamada? Pero aquí hay varias frases. En él escuchamos que la niña dice auxilio, me muero. Nadie me quiere. Me muero. Y finalmente nadie me ve. Otro detalle que se menciona en la investigación es que de fondo podemos escuchar el sonido de llamas, como si algo se estuviera quemando, pero la verdad no logro distinguirlo muy bien. Ahora, todo esto es aterrador, pero Daniel y Héctor deciden investigar aún más. En este punto tanto los conductores como las personas que escuchaban el programa estaban convencidos de que lo que habían escuchado fue un fenómeno paranormal, así que aquí deciden llamar a otro especialista llamado Edwin Ocampo, un parapsicólogo y medium. Este les sugiere hacer una sesión en la cabina del programa para ayudar a esta niña y saber qué más hay detrás del caso. Pero otra cosa que sucede es que a Héctor le comienzan a dar estos dolores insoportables en la espalda,
como si algo estuviera encima de él todo el tiempo. Y hay más. Al siguiente día, cuando llegan a la cabina, Héctor es llamado por su jefe Alejandro Villalobos. Cuando entra a su oficina se da cuenta que también está Daniel. Alejandro está molesto con ellos, les dice que expliquen lo de la llamada y les pregunta si esto era algún tipo de broma. Ahora, el programa era el número 1 de esos años y la Mega quería ser esta estación donde siempre se hablara con la verdad. Pero aquí es cuando Héctor y Daniel explican que no es ninguna broma y que ellos están tan confundidos como él. Finalmente Alejandro los deja ir, advirtiéndoles que mantengan la seriedad en el programa. Así que horas después la sesión comienza con Edwin Robles y Edwin Ocampo como invitados. Solo que sucede algo raro. Además de que el dolor insoportable en la espalda de Héctor, este comienza a sentir un gran calor que proviene detrás de él a su lado izquierdo. Tío, qué curioso, un calor al lado izquierdo como si estuviese la niña al lado. Gente, ¿será que lo paranormal existe? ¿Creéis en lo paranormal o no? Yo todavía no he vivido ninguna experiencia. La viviré en lo que me queda de vida. Justo al momento que siente este calor, Edwin Ocampo se congela y luego dice que puede ver a la niña, que está justo en su lado izquierdo. A ver, es que si encima hacía sentir mal, les pasaban cosas a ellos. ¿Qué cojones? ¿Esto fue real, chat? A este punto todos están nerviosos. Edwin comienza a decir que aquella niña tiene entre 8 o 9 años. En cuanto dice esto, una silla de la cabina se mueve sola. Ahora, de acuerdo con quienes escucharon el programa en vivo, aseguran que pudieron escuchar cómo esta silla se arrastraba. Recordemos que estamos en un programa y que les interesa atraer audiencia. Puede ser todo falso a lo mejor y estar muy bien montado. Y a lo mejor para dar show y espectáculo lo exagero ahí en el programa. O puede que no, puede que realmente ocurriese de verdad. Pero es rarísimo. Pero hay más. Luego de esto, Edwin Ocampo logra canalizar a la niña preguntándole qué es lo que quiere. De inmediato esta se apodera de él y comienza a pedir ayuda. Aquí es cuando revela que una noche mientras dormía comenzó un incendio. De inmediato corrió para ir por su abuelita, pero al parecer ambas fallecieron en este incendio. ¡Lol! Luego de esto el espíritu de la niña habría quedado atrapado y desde entonces deseaba encontrar a su abuelita para poder irse en paz. ¿En serio? Al final de todo, Edwin logra contactar a la abuelita de esta niña y ambas logran abandonar la sesión. Pero tanto las llamadas como todo lo que ocurrió durante esa semana es considerado uno de los casos paranormales mejor documentados de Latinoamérica. Tío, ¿y cómo logró contactar a la abuela? Qué extraño, ¿no? Y uno que durante años ha dejado pensando a muchos. Pero el siguiente caso es uno de los más tristes de hoy. A mediados de los 2000, Sebastián Ignacio Álvarez, un chico de 15 años, comenzó a hacerse popular en esta red llamada Fotolog. Más tarde se le pondría el nombre de Mente Enferma. ¡Qué tipo más raro! Lo que llamaba la atención de Sebastián era su apariencia. Claro. En esa época había varios grupos sociales, pero el más llamativo de todos estos eran los emos. Bien, pues Sebastián formaba parte de este grupo y en los siguientes meses se volvió un ícono de esta red social. No solo era el chico más seguido en todo Chile, sino que gracias a esta fama comenzó a aparecer en la televisión. Hostia, caso de un famoso. Luego se lanzó como cantante, y además logró completar varias giras en el país. Lo curioso de Sebastián es que es considerado el primer influencer de Chile. Podríamos decir que era toda una celebridad, y también que había encontrado una gran vida. Solo que algo sucedió. ¿Qué le pasó? ¿O se puso a hacer rituales? En los siguientes años las modas fueron pasando, así que todos estos grupos sociales comenzaron a desaparecer. Esto hizo que las personas comenzaran a dejar de interesarse en la apariencia emo de Sebastián, hasta que finalmente desapareció de internet. O por lo menos eso se pensaba, pero adelantémonos un poco más. Se cabreó. Para 2009 se había perdido todo rastro de Sebastián, pero un día de la nada apareció en internet. Este había creado una cuenta de Twitter. Podríamos pensar que publicaba más cosas sobre él intentando hacerse viral otra vez, ¿cierto? Bueno, no realmente. En realidad Sebastián había cambiado su comportamiento. Es decir, en vez de ser aquel chico agradable de Fotolog, ahora era un joven adulto que se la pasaba publicando cosas ofensivas de todo tipo. ¿What? Principalmente expresaba su odio contra la gente de color, la gente con sobrepeso. Tío, seguramente se sintió frustrado porque ya no tenía la misma repercusión, perdió la atención de la gente, se reprimió y se volvió loco. Y en ocasiones contra las mujeres. Pero aquí es donde se pone peor. Ahora, para sorpresa de muchos, este tipo de cosas hizo que Sebastián comenzara a tener más exposición en redes. Sus publicaciones causaban controversia, y esto hizo que sus seguidores de hace años comenzaran a ponerse en contra de él.
Digamos que era como si Sebastián pareciera estar enfurecido contra el mundo. Claro. De hecho, un par de años después, en 2011, abrió esta página en la cual publicaba fotos de mujeres con sobrepeso y ¿What? luego añadía todos estos comentarios ofensivos. Esto llamó tanto la atención que el caso de Sebastián comenzó a aparecer en las noticias. Estaba amargado con su vida y se metía con los demás. Pero aquí es cuando sucede algo terrible. Bien, resulta que poco tiempo él? atrás Sebastián había sido diagnosticado con trastorno del límite de personalidad. Este trastorno hacía que fuera vulnerable y a veces demasiado honesto. Es por eso que cuando publicaba no podía razonar lo controversial de sus opiniones. Y de cierta forma era un problema. LOL. Pero además de ser tan odiado y ser esta persona controversial, algo que hacía que Sebastián fuera más inestable Hostia. eran sus adicciones a todo tipo de sustancias. Solo tienes que verle los ojos todo morados. ¿Cómo ha cambiado, ya más viejecillo? De hecho, Sebastián se había mudado fuera de su ciudad para alejarse de la televisión, limpiar su cuerpo y para vivir una vida tranquila. Años más tarde, Sebastián había conseguido todo esto. Ya nadie le reconocía. Trabajaba como estilista y había encontrado a su pareja, un hombre norteamericano 17 años mayor que él. Ok. Todo iba muy bien, pero en 2017 Sebastián y Michael se mudan a Curiñanco. Y meses después, en septiembre de este año, Sebastián desapareció mientras daba un paseo con su perro. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, esto es lo que hace perturbador al caso. Es decir, al día de hoy Sebastián sigue sin aparecer. No ¿En hay serio? pistas ni rastros de dónde podría estar. ¿No se sabe nada de él a día de hoy? Pero lo más raro sucedería un par de años después, en 2019. ¿Lo desaparecieron Bien, o un día algo? de la nada, la cuenta de SoundCloud de Sebastián se actualiza. En cuanto esto sucede, muchos piensan que Mente Enferma había regresado a internet. Pero todo se volvió más confuso, porque se descubrió que en realidad un grupo de hackers se había apoderado de una de sus cuentas. LOL. Así que querían causar más intriga en el caso. Pero aún con todo esto jamás se volvió a saber de él. La única pista que hay es que en varias ocasiones Sebastián le mencionó a su hermana y a su mejor amiga que no podía estar más con Michael, ya que este siempre lo trataba mal. De hecho, lo más raro del caso es que luego de esta última discusión con Michael, Sebastián salió de casa con su perro, pero días después Michael dijo que el perro había regresado solo. Ostras, a lo mejor fue él el que lo hizo desaparecer. A diferencia de Sebastián, que jamás lo hizo. Así What? que muchos piensan que quizás Michael tuvo algo que ver con esta desaparición. Sería lógico. Pero luego de esta teoría, las autoridades descubrieron que la última señal que emitió ¿Qué cojones? Nuestra leche blanca no tiene receta 100% natural y viene de las vacas de productores de la zona central y sur de Chile. su teléfono fue cerca de un acantilado. Así que se cree que en algún Se momento cayó. Sebastián salió de casa, fue a este acantilado y bueno, podemos imaginarnos el resto. ¿Lo hizo él en voluntad propia? Bueno, no se sabe. Pero seguramente El caso de sí. Mente Enferma es uno misterioso y trágico, Seguramente pero el sí. siguiente es aún más raro. Pues tan triste que decía que era el más triste. No sé, al final... Yo qué sé, sí es triste que alguien pierda la vida, ¿no? Pero también se volvió loco y era un hater, se metía con todo el mundo y tal, así de la nada. No sé, siguiente caso. En octubre de 1963 sucedió uno de los eventos más impactantes de Argentina y Argentina. uno de los casos más intrigantes de Latinoamérica. Así que, ¿cuál es este caso? Bien, Dora Guzmán era esta chica de 15 años que trabajaba como empleada doméstica de la familia Moreno. En esta familia estaban las hermanas Argentina y Holly. No sé si lo dije bien, pero bien, estas viajarían para encontrarse con su padre Antonio y su otra hermana llamada Yolanda. En esta ocasión las chicas debían viajar desde Rosario hasta San Miguel de Tucumán, pero antes harían una parada en la finca de la familia en un sitio remoto de Trancas. Bien, pues este viaje comenzó en la mañana del 21 de octubre, pero sucedería algo perturbador más tarde. A eso de las 8 p.m. las hermanas habían llegado a la casa. Más tarde a las 9 todos se preparaban para ir a dormir. Argentina y Holly se encontraban en una habitación, su padre Antonio en otra, y Yolanda en una más. Dora estaba limpiando la casa, pero de la nada se da cuenta de este gran brillo que viene de la ventana e ilumina la habitación. ¡No me jodas, avistamiento ovni! Al principio no le da importancia, pero segundos después, cuando voltea y mira por la ventana, entra en pánico por lo que hay al otro lado. ¿Qué hay? Mientras esto sucede, en otra habitación estaba Argentina. Se encontraba hablando con Holly, pero de pronto Dora entra casi muerta de miedo y les explica a las hermanas que deben venir a ver lo que está pasando fuera de la finca. ¿What?
Por cierto, ¿es en serio que hay chicas que en Argentina se llaman Argentina de nombre? ¿What the fuck? Al escucharla, ambas le dicen que se trata de un autobús pasando por la zona. ¿Un autobús? Y luego le ordenan regresar a trabajar. Solo que Dora estaba muy nerviosa y les asegura que hay algo más afuera. ¿Qué hay? ¿Qué había? Después comienza a suplicarles que por favor la acompañen y vean qué es esta cosa de la ventana. Es un ovni. Pero aún así ninguna de ellas le cree. Así que segundos después Dora sale corriendo de la habitación y entra a la de Yolanda. Solo que luego de insistirle, Dora logra convencerla. Así que ambas se asoman por la ventana. Y aquí es cuando la historia comienza a ponerse más interesante. Pero además de todo, lo que sucedería después se convertiría en uno de los casos más increíbles de Argentina. A ver, ya me dejó toda Bien, la... cuando los otros miembros de la Me dejó Argentina. toda la intriga, tú. What? Bien, cuando los otros miembros de la familia Moreno se asoman por la ventana, lo que ven son estas 5 luces. Sí, pone ovni. Era un ovni. Hay ovnis en Argentina. Voy para allá. Estas se encontraban a unos 100 metros de la finca. Como era de noche y esta casa estaba sola a medio del campo, no había autos o algo que pudiera causar estos destellos. ¿En qué año fue Lo esto? más curioso es que estas luces eran tan intensas que podían iluminar las zonas más lejanas del campo. Era muy difícil de explicar lo que estaba sucediendo, pero luego de esto las luces comienzan a parpadear. Luego la familia Moreno se da cuenta de que alrededor de estas luces comienzan a caminar decenas de siluetas. No. Lo primero que piensan es que se trata de un accidente y que estas siluetas eran personas y autoridades intentando ayudar. Así que sin pensarlo salen de casa. El problema es que cuando salen corriendo por el campo se dan cuenta que por encima de estas luces hay una mucho más grande y mucho más elevada. Tío, ¿y qué coño hacían los extraterrestres en Argentina? ¿Querían conquistar Argentina o qué? Esta tenía un color verdoso. En cuanto ven esto quedan confundidos y vuelven a entrar a la finca muertos de miedo. Pero aquí vendría lo más extraño de este suceso. De pronto aquella luz verde gigante comienza a acercarse a la finca. Luego todos comienzan a sentir este gran calor que incrementaba a medida que esta cosa se acerca. No me jodas. Seguido de esto viene un zumbido desconocido, y segundos después comienza una neblina extraña que proviene de la parte baja del objeto. Pero de pronto notan algo más. En realidad no era un objeto, sino 3 de estos. ¡3! Durante casi 40 minutos estuvieron flotando alrededor de la finca para luego desaparecer hacia el oeste. ¿Pero qué sucedió luego de esto? ¿Qué hacían ahí? Bueno, aquí es donde se pone extraño. Al día siguiente la familia Moreno sale para preguntar a sus vecinos si habían visto lo mismo, pero lo increíble es que nadie sabía nada. ¿No? Los Moreno estaban asustados y desesperados intentando saber qué había pasado. Y luego de un par de horas recorriendo la zona llegan a la casa de otro vecino llamado Francisco Tropiano. Cuando le preguntan si había visto lo mismo, lo único que Francisco les responde es que no vio ninguno de estos objetos. ¿What? ¿Y por qué eligieron a esa familia? ¿Por qué solo ellos lo vieron y los demás no? ¡Qué raro! Pero que sí había visto cómo toda la finca estaba iluminada y que emitía este gran resplandor a eso de las 10 de la noche. Ah, vale, entonces sí lo vio, solo que no de cerca, sino a lo lejos, pero vio la luz. Más tarde el rumor de estos objetos se esparció por toda la ciudad, así que comenzaron a llegar periodistas, autoridades y más personas que intentaban saber qué había sucedido. Y lo que encontraron fue sorprendente. Al llegar al sitio todos se dan cuenta que en el suelo se encontraba esta gran marca. ¡Loco, que hay pruebas de que fue real! Un puto círculo de la nave, puedes ver el tamaño que tenía y todo. Era un aro de 8 metros de diámetro marcado a la perfección 8 en el pasto, metros. como si hubiera quemado el sitio donde había aterrizado. ¡Lol! Y eso no es todo. En el suelo también había un polvo extraño que era demasiado fino y tenía un color blanco intenso. ¿Qué era eso? Cuando tomaron las muestras de este polvo determinaron que este era carbonato de calcio y carbonato de potasio. ¿Qué? Ahora, estos son elementos que pueden darse de forma natural, pero en este caso había grandes cantidades de estos, y no había ninguna explicación razonable. Otro de los fenómenos fue Calcio y potasio. que la vegetación de la zona se hizo de un color rojizo, y luego del incidente el pasto seco en forma de aro jamás volvió a crecer. Este caso paranormal es considerado uno de los más increíbles de Argentina. Bro, qué guapo. Pero el siguiente es uno terrible y trágico. Está guapo porque no hay pérdidas de vida ni nada triste, tío. Me mola, tío. Yo quiero ver un ovni, tío. Quiero extraterrestres. Paul Schaffer fue Quiero uno de mascota. Vale, Paul Schaffer. enfermero alemán que en 1961 Enfermero había llegado alemán. a Chile, a una ciudad llamada Parral. ¿Qué hace un alemán en Chile? Aquí comenzaría a trabajar en varias cosas, pero principalmente se centraría en ayudar personas. Ok. Por ejemplo, durante toda la década de los 50, Paul había trabajado como un predicador cristiano haciendo decenas de giras por Alemania,
y consiguiendo así miles de seguidores. Luego de esto trabajaría ayudando a orfanatos y más tarde lograría crear organizaciones para ayudar a niños. Bueno, pues como dije, en 1961 llegó a Chile, con 300 seguidores alemanes que decidieron ayudarlo en su misión de ayudar personas. Así que cuando llegan a Parral deciden fundar algo llamado la Colonia Dignidad. Ah, vale, era buena gente, ¿no? Este era el proyecto más grande de Paul hasta ahora. Pero, ¿qué era esta colonia? Bueno, en esencia era un sitio retirado, tranquilo y rodeado de todos estos ríos y montañas. Es decir, para Paul era el lugar ideal para crear esta gran comunidad y así hacer el bien en el mundo. O por lo menos eso es lo que se pensaba. Y aquí es cuando se comienza a poner complicado. Era mala gente. Pensaban eso, pero... Ahora, la Colonia no. Dignidad en realidad tenía un gran secreto. Este secreto era bien sabido y todos los habitantes alrededor de Parral sabían que por nada del mundo debían acercarse a la Colonia Dignidad. De hecho, la colonia estaba abierta a todo público. Era como una secta, como el otro caso que vimos de la secta de Jonestown. Puede ser similar. Prometía grandes cosas a todo aquel que decidiera unirse, pero aún así nadie en Chile quería nada que ver con este lugar. Y hay más, este gran secreto de la Colonia Dignidad hizo que el mismo presidente de esa época, Augusto Pinochet, se hiciera un gran amigo de Paul. Así que, ¿cuál era este gran secreto? Bien, de los 300 seguidores alemanes que habían llegado junto con Paul, 100 de estos eran niños que habían sido traídos a Chile sin papeles. Otros eran sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial quienes habían perdido a sus padres. Paul había convencido a todas estas personas de seguirlo hasta Chile. Pero lo que no sabían era que en realidad esta persona que parecía buena era más bien un criminal involucrado en todo Era un maldito loco. tipo de casos grotescos en Alemania. Pero cuando las autoridades de aquel país intentaron capturar a Paul, este huyó a Chile para continuar con sus doctrinas. Así que, en otras palabras, la Colonia Dignidad era un culto dirigido por Paul. Y aquí es donde comienza lo perturbador. Qué cabrón, se fugó de su país. Ahora entendemos por qué se fue de Alemania a un lugar tan lejano. Ya me parecía sospechoso. A los niños que seguían a Paul se les había engañado para venir hasta acá, prometiéndoles cosas como que sus padres los estarían esperando al llegar. Pero al estar aquí, Paul tenía este método el cual usaba para que los niños confiaran en él. Y se trajo a 300. Poco a poco estuvieran a su servicio, incluso si esto era de una forma retorcida y grotesca. Solo podemos imaginar lo que Paul hacía con ellos cuando estaba a solas. No. Pero bien, No. además de esto, Paul les daba esta vestimenta especial que los hacía vulnerables a su abuso. Pero lo más perturbador es que Paul los amenazaba, diciendo que si hablaban de lo que sucedía mientras estaban con él, entonces sufrirían todo tipo de castigos. Tío, ¿en serio? Vaya demonio, tú. Y de hecho así fue. Poco a poco algunos niños comenzaron a decir lo que sucedía a los adultos, pero al enterarse de esto, Paul los llevaba a una habitación. LOL. Y aquí, digamos que experimentaba en ellos con toda clase de castigos y torturas. En el caso de Madre mía, pobres chavales, pobres niños. los adultos, Paul les había lavado el cerebro, y cuando se unieron a la Colonia Dignidad los convencía de que Dios necesitaba que estuvieran en completa castidad. Era una secta. Es decir, que dentro de este culto no podía haber relaciones sentimentales, además de otras cosas. A todo aquel que llegaba aquí le era lavado el cerebro. Luego de esto, Paul los mandaba a trabajar en el campo sin darles descanso o pagarles. Los tenía como esclavos. En el caso que no obedecieran al culto, entonces estos eran anotados en una gran lista de pecadores, y cuando menos lo esperaban eran llevados a estas habitaciones donde sucedían cosas terribles. LOL. Y en el caso del presidente de Chile, Augusto Pinochet, la razón por la cual era tan amigo de Paul es que este enviaba a todos sus enemigos aquí. ¡Ostras! ¿En serio? ¡Qué cabrón! ¿Que el presidente de Chile esté aliado con un criminal? Que sabía lo que hacía este tío. Vale que te sirva para llevar a tus enemigos si son malos, pero es que lo hacía también con gente inocente y lo sabías, cabrón. Así que en otras palabras, el gobierno desaparecía personas. Luego estas llegaban a la Colonia Dignidad. Era una manera que tenía ese gobierno de desaparecer personas. Es real lo de que silencian a la gente. Y aquí pasaban sus últimas horas de vida experimentando toda clase de castigos. Madre Ahora mía. podríamos pensar que esto solo duró un par de años y alguien finalmente detuvo a este culto, ¿cierto? ¿Cuánto duró? Bueno, en realidad no del todo. La Colonia Dignidad funcionó desde 1961 hasta los 90s. ¡Y una mierda! ¡29 años! Se dice que durante esta época llegaban todos estos camiones llenos de personas desaparecidas por el gobierno, incluidos niños.
¿Qué? Finalmente, cuando el gobierno de Pinochet terminó, Paul tuvo que salir huyendo por toda Latinoamérica, hasta que en 2005 fue atrapado en Argentina. ¡Ostras! Que estaba ya todo viejo. Luego de esto le pondrían una condena de 20 años, de los cuales únicamente pudo cumplir 5 debido a que falleció. Claro, tío, a que se salió con la suya. Lo pillaron ya de viejo y toda la vida hecho un criminal, le salió perfecto. ¡Qué cabrón! Sin duda un caso perturbador, Malnacido. pero el siguiente es el peor de este video. Último caso del vídeo y el peor, 3 minutos. A ver qué nos cuenta en solo 3 minutos. Mario Rodríguez era este chico de Perú, el cual había llegado a Venezuela en 2008. Peruano. Ahora, cuando Mario llega a Venezuela no es bien recibido. Esto porque casi en cuanto dio un pie en Venezuela, un grupo de criminales lo capturó. Y bueno, aquí comienza lo perturbador. Bien, pues Mario es llevado a esta habitación oscura y de pronto somos introducidos a este video tomado por uno de estos criminales. Ahora, YouTube no me permite mostrar nada de este video. Obvio. Y ahora verán por qué. Este es un video largo que podríamos dividir en 3 partes. En la primera vemos a Mario caminando en medio de todos estos criminales. Segundos después vemos cómo todos le empiezan a matar de forma brutal. ¿A qué? A criminales. Segundos después vemos cómo todos le empiezan a matar de forma brutal. Vale. Además de que usan todo tipo de objetos en él. El problema de esto es que apenas sería el inicio de algo mucho peor. Ahora, en la siguiente parte del video vemos a Mario indefenso en el suelo. Luego otros criminales le colocan una peluca en la cabeza. Seguido de esto lo hacen ponerse de pie y recorrer la habitación gritando la frase "Soy la reina del arroz con pollo". El video es demasiado inquietante y quizás uno de los más oscuros de internet. ¿Alguien sabría decirme qué significa esa frase? ¿Es algo malo? ¿Por qué esa frase? Pero bien, luego de esto comienza una golpiza aún peor que la anterior. En el video se escuchan los gritos de Mario, hasta que de pronto todo se detiene. Pero el problema y lo perturbador sucede segundos después cuando vemos la tercera parte del video. ¿Qué pasa? Y bueno, no puedo describir con palabras normales lo que pasa aquí porque eliminarían el video, pero intentaré contarlo de la mejor manera. Bien, en esta tercera parte Mario es colocado en medio de esta habitación mientras grita desesperado pidiendo auxilio. Después todos estos criminales lo rodean, luego comienzan una tercera golpiza, y de la nada vemos cómo uno de estos criminales toma un objeto para luego hacer unos cortes. Pero esperen. En realidad, meses atrás Mario había huido de Perú a Venezuela debido a que se le buscaba por haber cometido todo tipo de crímenes contra Que no era buena gente. menores. Contra menores. Solo debido a que se le buscaba por haber cometido todo tipo de crímenes contra menores. No, le dieron su merecido. Solo imaginen lo peor que se le puede hacer a alguien. Bien, pues eso es lo que Mario hacía con niños. O sea, que le hicieron a él lo que le hacía a los niños. Bien. Ahora, cuando Mario llega a Venezuela comienza a cometer todos estos crímenes nuevamente, pero la policía no tarda mucho en atraparlo. Y aquí es donde hay algo que deben de saber. Bien, cuando alguien llega a prisión, los demás prisioneros le dan la bienvenida dándole un castigo que sea igual al crimen que cometió. Así que cuando todos se enteran de lo que Mario había hecho, deciden que su castigo sería mucho peor, y hacen con él lo que creen que es justo. Así que todo aquello que vemos en el video es lo que Mario alguna vez hizo con niños. Dios, Dios, Dios. Pero adelantémonos un poco más. Minutos después un guardia va pasando por las celdas, cuando se da cuenta que dentro de una de ellas los prisioneros están jugando fútbol con este objeto redondo. Solo que cuando se acerca a ver qué es esta cosa se da cuenta que en realidad ¿Era la cabeza? es la cabeza de Mario. ¡Oh my god! Y es que en la cárcel a la gente que ha hecho esas cosas las tratan así. Bueno, digamos que recibió su merecido. Así que este es uno de los casos más polémicos de Latinoamérica. Muchos dicen que Mario no merecía esto, mientras ¿Por qué no? ¿Y los niños a los que le hizo esas cosas sí lo merecían? ¿A que no? que otras personas aseguran que el castigo fue el adecuado. Yo estoy de acuerdo, ¿qué quieres que te diga? Pronto regresaremos a explorar más casos perturbadores de Latinoamérica. Se lo merecía. Pero aquí tengo más videos aterradores. Y también les aviso que llevo haciendo este podcast con mi equipo. En él hablamos de historias de terror de internet y también estamos haciendo una serie especial sobre el iceberg de México. Así que si gustan pueden suscribirse y mandar sus propias historias. Ojo porque tiene una parte 2 de casos perturbadores de Latinoamérica. Si os ha molado este vídeo y queréis que reaccione a la parte 2, denle mucho amor, denle like. Y este es el otro que nos vimos que fue brutal, tío. Los casos más perturbadores de México.
Dios mío. Y esta parte 2 seguro que es una locura también. Chavales, espero que os haya gustado mi reacción de terror en el día de hoy. No olvides apoyarlo con tu like, suscríbete para más terror y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Adiós, un saludo.